Proverbios 6. Estaremos leyendo los versículos del 6 al 11. Amén. La palabra dice: Ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necedad como un hombre armado. Dios, te damos tantas gracias nuevamente por esta mañana. Oh mi Dios, qué bendición tu palabra. Tu palabra es tan profunda, tu palabra es tan rica, tu palabra no deja área de nuestra vida sin ser tocada y ministrada. Padre, tu palabra es suficiente para nuestra vida. No hay libro como el libro de libros, porque no hay otro libro que nos muestre el carácter del único Dios verdadero. Tu palabra es la que necesitamos. Y Padre, para corazones perezosos, corazones, Dios, distraídos, corazones cansados, corazones preocupados, corazones agobiados, corazones nublados, corazones que necesitan de ti, Señor. Padre, yo te ruego que hoy tú nos ministres con tu palabra y que hagas la obra que ninguno de nosotros puede hacer por el que está al frente, al lado, atrás nuestro, porque tampoco lo podemos hacer con nuestro propio corazón. Pero sabemos que tenemos a uno que es capaz de hacer lo que nadie puede hacer, y es cambiarnos para poder ayudar a otros a ser cambiados por ti. Ayúdanos, Dios, danos un buen tiempo en esta mañana con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, familia? Una de las cosas que oro y pido a Dios que se vea en mi vida es: yo quiero tener una postura delante del Señor que sea una postura de brazos extendidos y manos abiertas. No un creyente con manos cerradas o brazos cruzados y manos cerradas, sino que la expresión de mi corazón se ha ilustrado porque en realidad tengo mis brazos abiertos y mis brazos extendidos con manos abiertas, que ilustra mi postura delante del Señor, que quiere abrazar toda obra del Señor. O sea, como creyentes, esa debe ser nuestra postura. Todos aquí venimos domingo a domingo, pero cada vez que es diario, venimos a la palabra de Dios, tenemos que tener esta postura de decir: Señor, hoy me toca a mí, porque todos los días me toca a mí. Hoy me toca que tú me hables a mí. Hoy yo quiero aprender, hoy yo quiero crecer. Por lo tanto, esta disposición que abraza la obra de Dios, que dice: no hay área que yo no tenga que trabajar, no hay área que Dios no vaya a hacer en mí para formar a su Hijo en mí. Señor, yo quiero tener esta postura de tal manera que todo lo que venga de tu palabra, yo no lo esquive, lo apunte a otros, pero yo lo reciba. Así como un sediento que necesita agua, y cuando se está dando agua, él no gira hacia otro lado, él abre su boca para que esta agua que tanto necesita refresque su alma. Bueno, esta debe ser nuestra disposición con la palabra de Dios. Que estemos hambrientos, como el salmista dice: mi alma tiene sed de ti. Así que para esto se necesita una obra de gracia, y por lo tanto abrazamos eso como una obra de la gracia, del milagro de Dios sobre nuestra vida. Salomón, nuevamente, estamos en Proverbios y estamos en esos versículos, como Daniel lo leyó, que Salomón no quiere dejar nuevamente ninguna área de su hijo sin ser tocada. Él quiere intencionalmente discipular a su hijo y por ende discipular a todos aquellos que lean este libro. Dios intencionalmente nos ha dejado estos proverbios que los entendemos, los aplicamos, porque son proverbios que hablan al alma en cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, hoy vamos a ver un enemigo de nuestra alma. Un enemigo que a veces es fácil decir: obvio que sé quién es un perezoso porque lo veo acostado todo el día en la cama. Pero, ¿qué si yo no soy un perezoso que se acuesta en la cama? Pero ¿qué áreas de mi vida están siendo nubladas o enseñoreadas por la pereza? Porque muy fácil me puedo ver como un hombre productivo,
una mujer trabajadora. Estoy haciendo muchas cosas y por ende esta prédica no es para mí porque yo no me despierto tarde, yo no me la paso en la cama. Al contrario, yo salgo a producir. Es más, yo estoy pensando en hacer tantas cosas, pero la verdad lo que yo quisiera que Dios nos ministre es no ver rápidamente si tú dices yo no soy perezoso porque yo soy productivo, que es el extremo, pero es si hay áreas de tu vida donde estás tomando pereza. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Que la verdad del evangelio nos llene de esperanza, porque nuevamente la pereza es un enemigo severo del alma. Y este enemigo trae consecuencias serias a nuestra alma y a nuestra vida. Entonces lo que hace Salomón es dirigirse a la pereza de su hijo de dos maneras. Él le da un mandato y después le da una advertencia. Entonces lo que vamos a ver en los versículos del 6 al 8 es: perezoso, aprende a ser sabio. Eso es lo que Salomón va a hacer. Perezoso, sé sabio. Y después ya de los versículos del 9 al 11, lo que hace Salomón es decirle: perezoso, despierta de tu pereza. Perezoso, aprende a ser sabio. Perezoso, despierta de tu pereza. Entonces eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pero vamos a comenzar con este mandato de Salomón diciendo a su hijo: perezoso, aprende a ser sabio. La semana pasada, ¿cómo se acuerdan? No sé cuántos se acuerdan, pero vimos que Salomón le dice a su hijo qué hacer porque se ha metido en la jaula de la deuda por salir de fiador irresponsablemente de alguien más. Y Salomón le dice claramente: si te has metido en esta situación por haber hablado de más, haz esto. Soluciona este asunto. Ahora lo que hace Salomón es dirigirse una vez más con otros mandatos serios. En el versículo 6 hay tres imperativos, tres mandatos. Nuevamente, Salomón, al igual que lo vimos en el versículo 3 de la semana pasada: haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate e importuna. Todos son mandatos. Dijimos que la semana pasada eran alrededor de 7 imperativos que Salomón le dice a su hijo: si has salido un fiador de alguien, haz esto, haz esto, haz esto. Yo no estoy jugando contigo, hijo. Yo no te estoy dando sugerencias. Yo no estoy tratando de sobarte la espalda y tratar de ir por un lado para ver si es que de pronto no te quiero ofender. No, si tú has sido un fiador irresponsable, haz esto. Ahora bien, Salomón en el versículo 6 vuelve y usa 3 imperativos y lo dice de la siguiente manera. Ve, número 1, ve. Mira la hormiga perezoso. 2, observa sus caminos. 3, y sé sabio. Salomón de entrada nos recuerda que al perezoso hay que decirle qué hacer porque precisamente nada quiere hacer. Aún antes de hablar de la pereza, Salomón de una vez le dice al perezoso: ve y mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Nuevamente, Salomón tiene en mente algo que tiene que hacer y que se le tiene que decir, porque como vamos a ver, el perezoso nada quiere hacer. Y al perezoso no se le dan sugerencias. No se le dice: quizás tú piensas que esto te va a ayudar. Sino al perezoso se le dirige, se le instruye, se le lidera, porque precisamente esto es muy importante. Ahora bien, no sé cuántos de ustedes saben que hay muchos Salomones allá afuera. Estos Salomones son los que ahora dan consejos por la internet y por online, y tú buscas una palabrita y son los primeros que salen para darte un consejo. Bueno, yo hice esa tarea esta semana y puse a ver en la internet qué se habla sobre la pereza, o en inglés laziness. Creo que la gente dice sobre la pereza. Bueno, me encontré con varios Salomones, que es un común denominador dentro de hoy día, dentro del mundo de la psicología, que la pereza no existe. Que la pereza es un invento que hemos hecho para hacer sentir culpable al que no quiere hacer nada. Y como estamos en la moda de que si tú te sientes de tal manera, hay que respetarte, hay que aceptarte, porque si yo te amo, yo tengo que aceptarte como tú eres. Uno de estos famosos artículos decía que hoy en día, si a alguien le gusta sentarse en su sofá y quedarse viendo tele, tenemos que aceptar que eso es lo que él quiere. Él quiere ver tele todo el día. Acéptalo. Él no va a ser como tú, que sale a trabajar, que se esfuerza, que estudia. Él se deleita con la tele enfrente de él y déjalo. Porque la pereza no existe.
Es una enseñanza del atrás para hacer sentir culpable a alguien. Eso es lo que los Salomones de la psicología, no me imagino que en su mayoría, pero por lo menos lo que encontré en varios artículos en la internet, te dicen, laziness does not exist. La pereza no existe, es un invento que hemos dado. Por lo tanto, al leer lo que Salomón le dice al perezoso, muchos Salomones dirían, Salomón, tú estás equivocado. Y posiblemente si algunos Salomones escuchan esta prédica de Salomón por medio de Michael, va a decir, Michael, tú estás equivocado porque la pereza no existe. No hay personas perezosas, según ellos. Lo que hay personas con circunstancias que las incapacitan de hacer cosas o que simplemente estas personas disfrutan hacer nada y esto está bien. Ahora, muy fácil tratar a una persona que viene a ti por un consejo y te dice yo no quiero hacer nada. Bueno, está bien, te acepto así. ¿Es eso amar a una persona? Porque si una persona viene a ti, sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu hermana en la iglesia y te dice, ¿sabes qué? Ya llevo 3 días sin querer hacer nada y como que voy para el cuarto día. ¡Ay, qué bueno! Qué bien, yo creo que eso te va a llevar a un lado. No, obviamente nosotros tenemos que ayudar bíblicamente, sabiamente y obviamente hay circunstancias, hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros que pueden llegar a ser complejas, difíciles, que hasta puede llevarnos en una situación donde no queramos hacer nada porque estamos metidos en un problema o estamos sufriendo o pasando una prueba y yo no quiero hacer nada. Ahora bien, el hecho de que yo no quiera hacer nada no significa que eso esté bien. Significa que yo tengo que tratar con el no querer hacer nada. Yo tengo que pedir consejo, como vamos a ver. Tengo que buscar ayuda porque no es normal para una criatura del sabio Dios no hacer nada. Entonces, nuevamente, lo que vamos a encontrarnos en esta mañana es con una oportunidad más de entender que yo no puedo mirar la pereza o ninguna área de mi vida meramente con ojos humanos. Yo no voy a cambiar ninguna área de mi vida si yo me comparo con quien está al frente. Yo no voy a tomar responsabilidad por X situación de mi vida si yo simplemente la veo desde una perspectiva humana. Pero como hemos visto en Proverbios y lo seguimos viendo, el sabio no se queda mirando al hombre. El sabio es sabio porque mira a Dios. Toda área de su vida, él no la compara con el hombre. Él no busca simplemente consejo del hombre. El sabio lo que hace es poner a Dios donde Él está, en el trono, que lo ve todo. Por lo tanto, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y lo que hace esta persona es mirar a Dios para encontrar la sabiduría de Dios y verse situado con Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da una vida. Y la vida que posiblemente estás desperdiciando en la cama, en la tele, en las redes o en cualquier otro lugar, es una vida que Dios te dio. Él te ha dado un día más. No simplemente es que te ha dado vida y tú dices, bueno, para eso tengo vida, para quedarme acá tranquilo. Bueno, Dios te ha dado talentos. Cada ser humano, creyente o no creyente, tiene talentos, tiene habilidades dadas por Dios, no para quedarse en la nada, pero para funcionar, para trabajar, para hacer un bien común. Ahora bien, los creyentes tienen los talentos como tienen dones que vienen por medio del Espíritu Santo para precisamente capacitar a la iglesia para que la iglesia sea más como Cristo. Entonces tú tienes vida, tienes talentos, tienes dones y tienes una comunidad la cual perteneces, llamada a la iglesia, expresada, manifestada en diferentes iglesias locales para que precisamente tú te inviertas y no desperdicies tu vida. El perezoso nuevamente se va a ver aislado de una comunidad porque, como lo vamos a ver, el perezoso solo se ve a sí mismo. No ve a Dios y no ve a la comunidad. Y precisamente Dios te ha dado vida, talentos, dones y oportunidades como una comunidad para que tú impactes a otros con el evangelio de Cristo, con lo que Cristo te ha dado a ti. Entonces, Salomón ahora argumenta sobre la pereza y contra la pereza, nuevamente con un orden de la creación. Y es increíble lo que Salomón hace. Salomón tiene al frente al perezoso y antes de quizás hablar de alguien más el cual él puede aprender, puede ser de Salomón mismo o de otro más que es un trabajador, él lo que hace es comienza con el orden de la creación para aún una simple hormiguita.
y le instruye, le da un ejemplo de una pequeña hormiguita. Y lo que le dice este Salomón a este hijo es, tú tienes una tarea perezosa que hacer. ¿Cuál es? Mira la hormiguita. Mírala. Ve, es el imperativo. No simplemente es que tienes que verla, porque el perezoso puede decir, ah, sí, ahí está. Obsérvala. No simplemente es que te quedes mirando, porque el perezoso está para mirar, le va a costar. Parte de salir de eso es conócela. Mírala, obsérvala, cómo opera, cómo trabaja y por qué responde de tal manera. Y no simplemente es mírala y obsérvala y te quedaste ahí. Se supone que algo tiene que pasar una vez esta persona vio la hormiguita, observó la hormiguita. ¿Para qué es que Salomón le pide al perezoso llegar a estudiar una hormiguita? No es para que este que está estudiando la hormiguita se convierta en un mirmecólogo. Yo tengo que buscar esa palabra. No te creas que es tan inteligente. Un mirmecólogo es aquellos que estudian las hormigas. Salomón no le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Perezoso, tengo una carrera para ti. Conviértete en un mirmecólogo. Mirmecólogo. Imagínate, la sé decir. Entonces, no simplemente es que te conviertas en un estudiante de ants, de las hormiguitas, por ser un estudiante de las hormiguitas. Más bien lo que Salomón le está diciendo al perezoso es, conviértete en un sabiólogo. Es decir, sé sabio. El resultado de tu estudiar la hormiga es para tú llegar a ser sabio. Ve, observa y sé sabio. La conclusión de haber observado una simple criatura tan pequeñita no es que te quedes encantado con la hormiguita, es que si una cosa tan pequeñita, criatura de Dios, tan pequeñita, y obedece a Dios porque Dios la ha diseñado así, ¿cuánto más tú, perezoso? Que estás desperdiciando los días de tu vida que el Creador te ha dado. Por lo tanto, perezoso, observa al Creador. Mira y levanta tu vista a aquel que ha creado con propósitos, con sabiduría, porque Él no creó para nada. Él creó de la nada todo, pero no creó para dejarlo todo en la nada. Es decir, Él nos creó de la nada, no necesitó recursos fuera de sí mismo. Él creó de la nada todo lo que hizo, pero no es que todo lo que Él creó no tenga propósito. Cada parte de su creación, incluyendo esa simple hormiguita, rinde obediencia a las instrucciones del Señor. Por lo tanto, querido perezoso, a menos de que tú levantes tu mirada al Creador, tú te vas a quedar en tu pereza. A menos de que tú tengas un encuentro con su santidad y con quien Él es, tú vas a ver tu vida como un pasar de los días hasta que el Señor te lleve a su presencia. O simplemente también, como vamos a ver antes, puedes decir, pues yo no soy eso porque yo soy un productivo. Es decir, yo produzco. Yo estoy pensando todo el tiempo y tengo un trabajo y tengo otro trabajo y tengo otro trabajo y tengo otro trabajo. Ahora bien, eso es por un lado. ¿Y las otras áreas de tu vida? No, eso no, porque lo que yo hago es producir. Está bien, pero nadie va a llegar al trono de Dios y te va a decir, ¿cuántos trabajos tuviste? Yo tuve 10. ¿Y cuánto produjiste? Bueno, yo produje 10 millones. Perfecto. ¿Y tu alma cómo está? Eso sí, no tuve tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender un orden. Dios y lo que Él desea con los hábitos o los ritmos de gracia o las disciplinas de gracia que Dios quiere que cada uno trabajemos. Esto es muy importante para Salomón. 14 veces la palabra perezoso aparece en Proverbios. Yo esta semana estudié cada una de estas referencias de perezoso en Proverbios y traté de poner una frase o una definición larga de lo que es la pereza para Salomón. Así que aquí está mi intento de explicarte lo que Salomón habla del perezoso en estos 14 versículos que él usa. El perezoso es aquel que vive de sus sueños. Él vive de sus sueños. No es que él esté mirando la pared en blanco y diga, no tengo nada que hacer. No, él vive sus sueños. Y por eso es que la pereza es tan sutil. Porque nosotros podemos concluir rápidamente, no, el perezoso yo lo tengo en mente. ¿Quién es? Esta persona que está acostado, todo oscuro, no hace nada, está dormido todo el tiempo. Bueno, eso es un extremo de pereza. Pero hay otros que viven de sus sueños. Entonces el perezoso, según Salomón, es aquel que vive de sus sueños. No se le puede confiar una tarea, porque él dice que es como vinagre a los dientes. No lo va a hacer.
no se le puede confiar una tarea, desea muchas cosas sin ser intencional en lo que quiere alcanzar. Muy similar a lo que él ya mencionó en cuanto a los sueños. Él desea mucho, pero no hay un objetivo, no hay un target, como se dice, no hay un propósito. Yo quiero llegar acá, pero ¿cómo yo voy a llegar allá? Él vive de donde él quiere estar. Él mira un futuro y posiblemente bien pintado, pero ¿cómo llega a ese futuro? Él no tiene idea. Él simplemente vive año tras año pensando en dónde él quiere llegar, pero él no sabe cómo llegar allá. No simplemente es esto, sino que también hace las cosas a medias. Trabaja poco y espera grandes resultados. Vive en un mundo irreal e imaginario porque a la hora de trabajar su cuerpo no le da, no tiene ganas. Tiene una mentalidad negativa y fatalista de las circunstancias. Es decir, ya es así. ¿Para qué me esfuerzo? A la final no voy a lograr nada. Es una persona sin entendimiento. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Él se cree sabio ante sus propios ojos. Entonces la pereza no es simplemente tan fácil de diagnosticar, porque nuevamente tendemos a verla como un lugar simplemente de una persona 24 horas al día con la televisión prendida, acostada en una cama con una cobijita, y eso es todo lo que él hace. Es mucho más que eso. Y por eso nosotros tenemos que ir con pinceladas y tratar de ir con pinzas y tratar de discernir bien en qué áreas de mi vida se encuentra la pereza. En otras palabras, es algo que me llamó la atención, el perezoso vive para sí mismo. El perezoso se encierra en su estilo de vida, en un patrón de comportamiento gobernado por sus pensamientos y una pasividad extrema. Ahora entonces, ¿cómo se le ayuda a esta persona? Según Salomón, tiene frente a un perezoso. ¿Cómo se le ayuda a esta persona que él ha tratado de explicarnos simplemente aquí? Pero si nos fuimos a los 14 referencias de perezoso, es una persona compleja. Es una persona que tú dices, ¿cómo le entro? ¿Cómo le ayudo? Y más que eso, ¿cómo me ayudo en las áreas que yo sé que soy perezoso? O que soy pasivo. O que vivo diciendo, mañana lo haré, pero sigo igual. ¿Cómo yo trabajo con esto? ¿Cómo yo pido ayuda en esta área? Bueno, Salomón le da este ejemplo. Mira la hormiga. La hormiga, dice Salomón, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, eso me llama mucho la atención. La hormiga no tiene a alguien que le diga, mira, hazme un favor, ve y trae la comida que está allá. Mira, ahora, mira, se va a querer meter otro grupo de hormigas, se van a meter aquí a nuestra comunidad. Ve y haz lo siguiente. No, esas hormiguitas tan pequeñitas no tienen jefe. Ahora quizás tú dirás, bueno, ¿y la reina qué? ¿La reina la jefa? No. Esa semana también leí otro artículo, buenísimo, de la Universidad de Arizona, donde esta universidad explicaba que las hormiguitas nuevamente, ellas no dependen de otras para hacer su trabajo en el sentido de que estén esperando. A ver si la hormiga ya me dice qué tengo que hacer. O a ver si la reina viene y me dice qué es lo que yo tengo que hacer. No, las hormiguitas no tienen jefe, no tienen señor, no tienen oficial. Sin embargo, son muy productivas porque la producción de ellas depende de lo que ellas instintamente saben que tienen que hacer. Ellas saben por sus genes, por su genética, por cómo Dios las diseñó, ellas saben a lo que tienen que hacer y cada una de sus funciones. Su rol, la reina, es poner los huevos. Eso es lo que ella hace. Ella pone huevos y las otras hormiguitas lo que hacen es distribuirse las responsabilidades. Las más pequeñitas se quedan dentro de la colonia para cuidarla, para organizar los otros huevitos y los ubican, los ponen. Las mayores van y buscan comida y regresan, se comunican, hay más comida, algo más pesado, vamos todas, hay un enemigo. Ellas trabajan en conjunto, no trabajan aisladas ni separadas y mucho menos trabajan para sí mismas. Ellas se ubican y se comunican con sus antenitas. Ayer en nuestro devocional familiar, en casa les explicaba este texto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y al final vimos un video, un documental de las hormiguitas, viendo cómo trabajaban. Y es fascinante cómo trabajan, porque nuevamente tienen un propósito, trabajan en conjunto. Nuevamente estas hormiguitas saben lo que tienen que hacer sin que alguien les diga que tienen que hacer. El perezoso espera instrucción. El perezoso dice, si nadie me ha dicho nada, yo no voy a hacerlo.
Yo me quedo esperando. Nuevamente, el perezoso se ve a sí mismo sin falta de iniciativa y esperando que le digan qué tiene que hacer. ¿Por qué no cambias? Porque nadie me ha dicho que cambie. ¿Por qué no trabajas? Porque nadie me ofreció trabajo. ¿Por qué no te despiertas? Porque no me sonó la alarma. ¿Y qué estás haciendo perdiendo el tiempo en X hobby o lo que sea que estés haciendo? Porque no hay nada más que hacer. Nadie me ha dicho que hay otra cosa que hacer. Nuevamente, la hormiguita no es así. Y Salomón se va al nivel del perezoso para decirle, mira perezoso, esa simple hormiguita que es diseñada por Dios para trabajar para el bien de la colonia con el fin de exaltar al Creador. La hormiguita tan pequeñita es obediente al Salvador. Ahora tú perezoso, ¿estás tú obediente como esa hormiguita? ¿Eres tú dependiente como esa hormiguita? ¿Trabajas en colectivo, en comunión para el fin mayor de la colonia? Y otro autor decía, en lugar de tener líderes externos que organizan el trabajo, en cuanto a su naturaleza y su tiempo, lo llevan a cabo hasta su finalización. La hormiga posee una sabiduría dada por Dios para trabajar y de manera igualmente significativa para organizar su labor sabiamente. Las hormiguitas, dice Salomón, son extremadamente responsables, son sociales y organizadas. Entonces, Salomón lo que está tratando de hacer es elevar a este perezoso un orden de la creación. Y él toma un ejemplo de una criatura creada por Dios para mostrarle a la otra criatura que es creado a la imagen de Dios, es el ser humano. Si esta pequeña criatura que no es creado a la imagen de Dios, es una criatura de Dios, pero no es al nivel de un ser humano, si esta simple hormiguita le obedece al Señor, ¿cuánto más tú, perezoso, que has sido creado a la imagen de Dios? Lo que le está haciendo Salomón aquí es ayudándole a este perezoso a entender su identidad en el Creador, a entender su valor intrínseco, entender que tiene propósito, entender que tiene valor, entender que si una simple hormiguita que no es eterna y no tiene alma, no es eterna, muere y se queda, ¿cuánto más tú, que Dios ha puesto la eternidad en tu alma? Dice Eclesiastés. Por tanto, para entender el orden de la creación, yo tengo que ver al Creador, tengo que ver a los animales, pero me tengo que ver ahí arriba de ellos, arriba de las simples criaturas. Y si una simple criatura hormiga obedece al Señor, ¿cuánto más yo, que tengo habilidades que la hormiga no tiene? Ellas obran por instinto. Nosotros obramos por nuestra mente, por nuestro pensar, por nuestra conciencia. Por lo tanto, nuevamente, Salomón quiere decirle a este perezoso, observa, mira. Y la conclusión es, busca ser sabio como el creador de esa hormiguita. No te quedas observando simplemente la hormiguita por ver la hormiga. Tú ves la hormiga y dices, wow, qué creador. Qué glorioso creador. Y si esta hormiguita tiene todas esas habilidades que Dios le ha dado, me pregunto, ¿qué habilidades Dios me habrá dado? Y si esta hormiguita crea, piensa, en el sentido que por instinto opera, trabaja en colectivo, en conjunto, ¿cuánto más nosotros los seres humanos? Creados a la imagen de Dios, redimidos en Cristo, bajo la iglesia de Cristo, con dones de Cristo, para funcionarlos en la iglesia de Cristo e impactar una comunidad. Pero la pereza daña, corrompe, tuerce todo el diseño de Dios, porque nuevamente la pereza no tiene ojos para ver lo que Dios ha hecho. Entonces, la conclusión de ser sabio debería ser, ellas trabajan en conjunto, donde yo estoy trabajando en conjunto. Ellas trabajan para el bien de la comunión, de la comunidad, de la colonia. Cómo nosotros estamos trabajando para el bien nuestro, porque nuevamente nosotros como criaturas de Dios, al observar otras criaturitas que no son creadas a la imagen de Dios, nosotros tenemos que pensar y ver cómo podré usar la vida que Dios me ha dado para la gloria de Dios y el bien de otros. Cómo no simplemente el ser productivo es un fin para mí, porque si me quedo en eso soy egoísta. El ser productivo, obediente y disciplinado no es para mi beneficio nomás. Porque si Dios me permite ser productivo, eficiente en un área, es porque precisamente yo tengo que pensar cómo esto beneficia a otros. Cómo yo ayudo a otros, cómo capacito a otros. Esto es lo que Pablo dice en Efesios 4.
Dios nos ha dado dones para la capacitación de los santos, para que todos puedan ser usados por el mismo Señor. Entonces Salomón después le dice, mira esa hormiguita cómo se prepara. Ella prepara su alimento. Ella recoge su sustento. En otras palabras, es necesario preparar para recoger. Y muchos quieren recoger sin preparar. Es necesario entender que no hay sustento si no hay esfuerzo. No hay sustento. No importa de dónde, de qué país tú vengas, de cuál es tu cultura, si tú no te esfuerzas, no esperes tener pan en tu casa. El que no trabaje, que no coma. Eso es un principio bíblico. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser gente esforzada, que tiene que despertarse conociendo, soy creado a la imagen de Dios para obrar como Dios, he sido redimido para Cristo y por Cristo para vivir para Cristo. ¿Cómo vivo mis días de tal manera que se muestre y se evidencie que yo soy un hijo de Dios, no simplemente una criatura creada a la imagen de Dios? ¿Cómo nosotros podemos crecer de tal manera que nuevamente entendamos que no hay un mejor mañana si no hay un hoy estructurado? Nuevamente el perezoso piensa en mañana. Mañana lo voy a hacer. Mañana lo voy a hacer. Bueno, el disciplinado, el sabio que quiere ser más como Dios, él tiene un objetivo mañana. Pero él tiene hoy un hoy estructurado. Él está creciendo, ya está creciendo en hábitos que le ayuden a organizar, a planear, pero no simplemente por el hecho de planear y por planear. El organizado está planeando porque se ve a sí mismo como criatura de Dios, hijo de Dios, discípulo de Cristo. Él no simplemente planea porque está de moda tener una agenda. No está de moda ser organizado. No está de moda simplemente tener hábitos de gente emprendedora. Y yo quiero ser un emprendedor porque está cool y de moda ser un emprendedor. No, tú sabes que lo que tienes que hacer lo haces por Dios porque Dios te ha dado habilidades para ser alguien que use los recursos de Dios a la manera de Dios. Y la hormiguita nos enseña que no simplemente se piensa en un mañana, sino hay un verano organizado. Ella sabe que si no sale en el verano a recoger su comidita, en el invierno va a morir. Y ella trabaja, por lo tanto, tenemos que vivir vidas disciplinadas, esforzadas, pero nuevamente no es por el fin de ser disciplinados. Es porque al ser disciplinados estamos representando fielmente la imagen de Dios que es bien disciplinado. Al ser disciplinados, estructurados, estamos reflejando precisamente lo que Cristo vino a vivir en esta tierra. Una vida ordenada, una vida con propósito, una vida con intensidad e intencionalidad para vivir el llamado de Dios sobre nuestra vida. Entonces, no es un esfuerzo para un bien individual. Muchos podrían caer en ese error, no, yo voy a salir adelante porque yo quiero salir adelante. ¿Para qué? Porque yo quiero más. No es esforzarse para un bien individual, es un esfuerzo para un bien en la comunidad. Y uno de los peligros de la pereza es que una de las comidas favoritas de la pereza es la soledad. La pereza se alimenta de la soledad. Llévame a un lado, yo estoy solo, yo estoy sola, y la pereza más y más se alimenta cuando yo me veo solo y sola. Cuando estoy apartado de lo demás, estoy siendo presa fácil para la pereza. Por lo tanto, nosotros tenemos que no simplemente tener ganas para batallar contra la pereza, pero tenemos que ser sabios en cómo luchar y pelear contra la pereza. La pereza nuevamente no se hace a solas. Y la pereza la lucha contra la pereza no se batalla con más pereza. Ni tampoco la lucha o la batalla contra la pereza o el aburrimiento, que podríamos decir es otra forma de pereza, estoy aburrido, o el entretenimiento o el mismo cansancio. La batalla nuevamente contra todas estas cosas no se hace con un poco de distracción para descansar viendo más redes sociales, viendo más YouTube, viendo más películas. No estoy diciendo que eso está mal. Hay momentos donde todos disfrutamos ver YouTube, ver las redes sociales. Hay un momento para eso, pero nuevamente el problema con eso es que nosotros vamos a eso pensando que vamos a descansar. Pero entre más yo me sumerjo en las redes sociales, en YouTube y en todo esto, más voy a estar cansado, más voy a estar agobiado.
porque nuevamente yo necesito la comunidad de Cristo. Entonces Salomón le dice a su hijo, ¿viste la hormiga? ¿Cómo trabaja? ¿La viste? ¿La observaste? Ahora, sé sabio. Haz eso. Y parecer, si el hombre no escucha, ahora Salomón se mete entonces con esta pregunta del versículo 9 que llama a despierta, perezoso, de tu pereza. Fíjate cómo comienza el versículo 9. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Entonces, ¿qué hacemos de estos versículos? Bueno, la pregunta que Salomón está haciendo acá en este versículo, lo que hace inmediatamente es esperar que la respuesta de este perezoso sea una respuesta sabia e inmediata, con una acción de despertarse. Después de haber explicado lo que la hormiga hace, se supone que la persona ve eso y dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Se acabó hoy. Yo no me vuelvo a acostar. Se supone que esa es la respuesta. Salomón lo que está tratando de hacer nuevamente es decirle, tienes que cambiar tu actitud y tu comportamiento de ser un perezoso, porque nuevamente el ser un perezoso está contradiciendo cómo Dios te ha creado, porque Dios no te creó para ser un perezoso. La respuesta debe ser entonces obediencia, debe ser sujeción a la palabra de Dios, debe ser obediencia a lo que Dios ha dicho y un cambio de mente para decir, yo no me quiero quedar en este adormecimiento, que es la palabra que Salomón usa como dormitar, es adormecimiento. Esta idea de que orbitar, lo que está diciendo Salomón, dormitar, es como que la persona se queda nuevamente en este hábito de estar adormecido. No simplemente es que duerme, pero vive en un estado de adormecimiento. Él está dormido en todos sus aspectos. Y Salomón dice, despierta de todo eso. Es un cambio de actitud por la obediencia de Cristo, para la obediencia de Cristo, que esta persona quiere despertar. Y es posible por el Evangelio de Cristo. Walker nuevamente dice, la pregunta retórica implícitamente reprende al perezoso. ¿Para qué? Para que se arrepienta de su necia pereza y se levante rápidamente, redimiendo el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Nuevamente, el perezoso puede pensar que tiene muchos días frente a él, pero nadie garantiza un mañana. Nosotros estamos acostumbrados a asumir el mañana y por eso es que decimos, mañana cambio, mañana dejo de hacer esto, mañana sí trabajo. Mañana sí busco algo más. Mañana y mañana y mañana. Y como lo hemos visto en Proverbios, ¿quién te ha dicho a ti que tú conoces que hay un mañana? Precisamente el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, que es Santiago, él nos dice, no sean como aquellos que dicen, el otro año lo vamos a hacer. ¿Y quién te ha dicho a ti que tendrá otro año más? Más bien di, si Dios lo permite. Pero nuevamente el creyente se ve como que hoy puede ser mi último día. Y yo no quiero esperar al supuesto mañana porque yo no sé si mañana viene. La disciplina, la obediencia se construye desde hoy para hoy. Y mañana será otro día para ejecutar la disciplina delante del Señor. Para obrar la disciplina delante del Señor. Pero nuevamente la solución a esto, a la pereza, no es dejar de dormir. Porque muchos dicen, wow, qué bueno que ese no es un asunto mío. No es la pereza porque yo ni siquiera duermo. Oh, espérate. Eso es otra cosa. Es otra cosa. El asunto aquí no es deja de dormir. Porque nuevamente el no dormir también es un acto de desobediencia para con Dios. Porque Dios ha creado el descanso y ordenado el descanso para nuestra vida. Porque precisamente hay uno que no duerme. Ese no eres tú, ese no soy yo, ese es Dios. Y hay muchos que por ser productivos no duermen, no descansan, trabajan todos los días. Y Dios dice, tu productividad no me honra. Porque yo no simplemente te he creado para que trabajes y trabajes y trabajes y tengas 5 trabajos. Tú tienes que aprender que la productividad también se ve en el descanso del alma. En el saber decir no, freno, bajo presupuesto, porque precisamente Dios no es honrado cuando yo simplemente genero más, pero mi alma, mi familia, todo se degenera más. Entonces, nuevamente, la pereza no es simplemente dejar de dormir,
y ponerte a trabajar, porque Dios nuevamente es un Dios que ordena toda área de nuestra vida. Es un Dios que no le interesa un área de tu vida, provee. Bueno, obviamente Dios quiere que seamos proveedores, pero también espera que seamos proveedores a nuestra familia de descanso, de tiempo con ellos de calidad, de que vean a papá y mamá descansar, que yo sepa que mi esposa está para conmigo, que ella sepa que yo estoy para con ella, no simplemente el jefe sepa que yo estoy para él, o que el trabajo sepa que yo estoy para él. Nuevamente es necesario descansar. El perezoso no quiere descansar porque ha trabajado. Al contrario, él quiere descansar y ni siquiera ha trabajado. Es el peligro del perezoso. Quiere descansar porque precisamente su vida no tiene propósito. Su vida no tiene ánimos. Sus días pasan frente a Él sin un sentido de responsabilidad ante el Señor eterno, que Él nos pedirá cuentas por cada día de nuestra vida. Por lo tanto, es un llamado al perezoso a observarse, pero es un llamado también al que es productivo a observarse y examinarse, porque Dios te pedirá cuentas de toda área de tu vida, no simplemente de la productividad de tus días, pero cómo manejaste tus días según los propósitos de Dios. Por eso es que en el capítulo 20, versículo 13, Salomón sí advierte contra aquel que ama el sueño. Sí hay una advertencia, pero también hay otros consejos que nos llevan a saber que Dios ordena el descanso. Si bien es cierto, nosotros no celebramos el día sábado como el día sabático, porque entonces creemos que sí, Dios creó y descansó de su obra terminada en este día, el sábado, pero nuevamente nosotros a la luz de Cristo y el nuevo pacto, Cristo terminó con su obra de la redención y un domingo se levantó y Él descansa. Nosotros debemos tomar en serio nuestro domingo, muy en serio. Muy en serio, Dios nos ha brindado un día, si es el domingo, para nosotros vivir vidas. No que esté malo ir a jugar, otras cosas. No estamos hablando de esto. Estamos diciendo que sí es necesario que tú veas este tiempo de los domingos no como un despertarte más temprano y que pereza porque tengo que dormir. Es porque los domingos tú encuentras que lo que tu alma necesita no es producir más, es descansar en el Señor. Es recordar las verdades eternas del Dios eterno que nos hizo, según Hebreos, para un lugar de descanso eterno. Pero ¿cuándo probaré eso? Sí, cuando esté en gloria. Pero Dios me ha dado probadas durante los días de mi vida, como un domingo, para que mi alma recuerde que yo no le pertenezco a este mundo, le pertenezco a la gloria venidera. Entonces, amar el sueño es un peligro porque nos lleva a una vida estática, estancada, vacía y nublada por un desánimo que lleva precisamente al adormecimiento. Ahora, la pereza de nuestros días, como lo he dicho ya, quizás no se ve solamente con personas durmiendo en el sofá. Quizás no se ve con personas simplemente con todas sus cortinas cerradas y ella o él en la cama todo el día. Quizás, estoy casi seguro, que en nuestros días la pereza es dominada por las distracciones de pasar horas frente a un video game, video de juegos, horas en las redes sociales, YouTube, etc. Entonces la distracción, aunque nuevamente no es que esté mala en sí, puede ser una expresión de la pereza. Entonces, cuando estás cansado, ¿qué haces? Cuando estamos cansados, ¿cuál es nuestra respuesta? Como dije nuevamente, estar cansado es una oportunidad para descansar. Y es bueno descansar porque esto es parte del diseño de Dios para las criaturas de Dios. Necesitamos descansar. Necesitamos vivir una vida ordenada. Sin embargo, es importante entender que muchas veces nosotros desperdiciamos el descanso que Dios nos está ofreciendo cuando pensamos en cansancio, pensamos en entretenimiento. Yo estoy cansado, por lo tanto necesito ver películas. Yo estoy cansado, necesito relajar mi mente. ¿Cómo lo hago? Con redes sociales. Yo estoy cansado, por lo tanto lo que necesito hacer es ver YouTube. Horas y horas y horas, porque yo estoy cansado. Nosotros asumimos cansancio con entretenimiento. Estoy cansado, ¿qué hago para entonces descansar? Nuevamente, se ha estudiado que las redes sociales, las pantallas, no descansan el cerebro. Y quizás ya todos lo sabemos.
pero no obedecemos a lo que Dios nos ha dicho. El descanso que necesitamos, aunque no está mal ver YouTube y redes sociales, es que nuevamente el pasar de nuestros días no sea simplemente ver más y ver más y ver más y ver más, porque al final de tu día te vas a dar cuenta que pasaste todo el día deslizando la pantalla, pero al final del día estuviste mucho más cansado. Porque precisamente nosotros asumimos el descanso con entretenimiento en vez de usar el tiempo que Dios nos ha dado para construir y crear un hábito de disciplina, propósitos de calidad, pasar en realidad nuestro tiempo, sí entreteniendo nuestra mente con ciertas cosas, pues un juego de fútbol, no estamos diciendo que está mal todas esas cosas, pero llega un momento donde tú tienes que saber que lo que te da descanso a ti es la palabra de Dios. Es el descanso espiritual que tanto nosotros necesitamos. Entonces Salomón le dice a su hijo, hay una advertencia, y es que una vida adormecida, cansada y sin propósito es una vida desperdiciada. La pereza, dice Salomón, tiene su recompensa. La pereza tiene su recompensa. ¿Sabes cuál es el resultado, la recompensa de la pereza? Que acaba con todo. Es como un ladrón que entra a tu casa para llevarse todo. Es como un hombre armado que entra no para quitarte ciertas cosas, pero viene como un hombre armado que se lleva todo a la fuerza. Es decir, la pereza es la hermana de la negligencia y su prima es una vida arruinada. La negligencia es prima de la pereza y su prima es la ruina. Cuando nosotros vemos entonces el descanso, tiene que verse como un descanso sabio, sí es prudente, es bueno descansar, es apropiado tener un tiempo donde yo tenga que descansar y es sabio tener un día libre a la semana, es sabio porque lo que hace es nuevamente organizar tu vida, tu mente, hábitos, desarrollarlos de tal manera que tú puedas saber que estás cansado y tienes que descansar. Todo esto es muy normal. Ahora bien, no es bueno darle descanso a áreas que estamos desobedeciendo a Dios. No es bueno pensar que estoy cansado, entonces puedo hacer lo que yo quiera hacer. No es bueno descansar en áreas que Dios me está pidiendo crecer. Yo no quiero descansar en áreas donde mi vida no está siendo cambiada por Dios, ser intencional en mi vida, esforzarme por liderar mi familia con un ejemplo y humildad, honrar el nombre de Cristo en mi trabajo. Es sabio no descansar de esas cosas. Yo quiero magnificar el nombre de Cristo en todo lo que yo hago y yo no quiero descansar de eso. Yo quiero usar los días que Dios me ha dado para liderar a mi esposa y a mis hijos de una manera sabia, prudente. Y yo no quiero descansar de esas cosas que Dios me ha entregado a mí porque soy un discípulo de Cristo con responsabilidades dentro de la familia de Cristo para honrar a Cristo. Entonces, puede ser que alguien nuevamente se vea a sí mismo como diligente, como no perezoso en su trabajo. Esta persona se despierta temprano, hace todo, tiene una agenda, esa persona está bien organizada. Tú lo miras y tú dices, no, esta persona jamás es perezosa. Pero nuevamente la pereza no simplemente se ve en asuntos físicos de trabajo. Aunque Salomón le está hablando esto en este texto, en este versículo, a un hombre perezoso que no quiere trabajar, yo también quisiera hablar un poco nuevamente de la pereza espiritual. Porque no simplemente es yo mirar un hombre perezoso si no trabaja o si sí trabaja, un hombre que puedo decir yo soy productivo en esta área, está bien, yo te doy esa. Tú no eres perezoso en tu trabajo. Genial, ahí está, lo tienes. Eres una persona que produce, que genera. ¡Qué bendición! Dios te ha creado para eso. Tú estás haciendo parte del llamado de Dios a ejercitar los talentos que Dios te ha dado. Te fuiste a preparar, estudiaste y estás trabajando. Gloria a Dios, estás haciendo todo eso bien. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo se ve la pereza espiritual? Porque nuevamente, uno de los temas más serios y más importantes no es simplemente si estás cumpliendo con tu rol de proveedor financiero, es si estás proveyendo en tu rol como proveedor en lo espiritual. Principalmente a los hombres, pero también a las mujeres. ¿Cómo se ve el que tú sí lleves a cabo la responsabilidad de esposa, si estás casada, de madre, si tienes hijos, o si trabajas también, cómo trabajas?
La pregunta es si tú estás llevando las responsabilidades que Dios te ha llamado como una discípula de Cristo. Si estás creciendo no simplemente porque lograste otro negocio más. Si estás creciendo porque lograste vencer un área de tu vida que está contraria a Dios. Si estás creciendo porque cuando te ven no simplemente dicen ella no es perezosa, él no es perezoso, pero ellos están creciendo a la imagen de Cristo. Y creo que nuestros días pueden verse donde aplaudimos más el ser productivo porque ingresaste más, pero la vida espiritual se queda a un lado. Y Dios no puede pensar que eso haya que aplaudirse cuando aunque Salomón hable de un perezoso que no trabaja, un perezoso que no crece espiritualmente, es también un perezoso delante de Dios. De no tener un apetito por Dios, de no tener un deseo por Dios, créeme, esto va a afectar toda área de tu vida, incluyendo la productividad y lo que puedas estar haciendo. Entonces, para vencer la pereza espiritual, tú necesitas un mayor deseo por Dios. Y no simplemente te digo que el vencer esta pereza espiritual te va a ayudar espiritualmente, pero créeme, te va a dar la habilidad de poder llevar a cabo todas las demás responsabilidades que Dios te ha dado. El problema nuestro es decir, si yo paso tiempo con Dios, si yo me entrego ante Él, si yo me dedico a Él, yo no puedo hacer todo esto. Cambio Dios, yo tengo 5 minutos de mi tiempo contigo, pero tengo 15 horas de trabajo. Y Dios dice, yo no bendigo eso. Yo no funciono así. Porque nuevamente mi fin mayor no es que ingreses más. Mi fin mayor es que seas más como mi Hijo Cristo. Y no es que Él va a quitar en el sentido de ya deja de ser tan responsable en lo financiero, deja de desear tanto crecer. No, eso está ahí. Pero cuando tiene una responsabilidad primaria por lo espiritual, Dios dice, yo no funciono así. Yo no funciono de esa manera. ¿Puedo llegar a tener adormecimiento en áreas de pecado? Por supuesto que sí. Y nuevamente, quizás algunos se ven a sí mismos y concluyen, yo soy productivo. Pero bíblicamente hablando, la productividad es completa. Es decir, abarca todas áreas de mi vida. Y la productividad bíblica tiene prioridades. Y sobre todas estas prioridades es la productividad espiritual. Es el crecer espiritualmente. De nada nos va a servir ser mejores empresarios, mejores aún esposas o mejores madres o mejores estudiantes si a la hora de verdad no estás cada vez más deleitándote en un placer por conocer más de tu Señor y de tu Salvador. Eso es una prioridad sobre cualquier otra prioridad. Nuestros días tienen que estar marcados por una prioridad por santidad de Dios. Porque cuando yo estoy buscando ser cada vez más como mi Cristo, eso va a traer un impacto en todo lo demás. Si yo crezco ser más como Cristo, mi familia va a ser bendecida. Mi esposa va a ser amada y cuidada como Cristo espera que yo lo haga. Mis hijos van a ser guiados de la manera que Cristo quiere que yo lo haga. El trabajo el cual yo hago, cualquiera que sea, va a tener más productividad porque yo lo hago con el fin mayor de deleitarme en Cristo y no en mi trabajo. Entonces el punto es que los cristianos tenemos una gran oportunidad por ser los mejores en nuestro trabajo. Pero no por ser el trabajo el fin. Es porque yo entiendo que en el trabajo yo estoy ilustrando, mostrando a Cristo. Entonces Pablo toma esto muy en serio, no simplemente Salomón. Pero yo quiero para terminar brevemente ir por lo menos a Romanos 13. Porque en Romanos 13 lo que hace el apóstol Pablo, él menciona que nosotros no somos hijos de la oscuridad, no somos hijos del sueño, no somos hijos de la pereza espiritual, somos hijos de la luz, somos hijos del día. Fíjate cómo Pablo dice en Romanos 13, versículos del 11 al 14. Y hagan todo esto, dice Pablo en Romanos 13, 11, conociendo el tiempo, ya que es hora de despertarse del sueño. Tú dirías, pero espérate, Salomón habla de despiértate tú de la pereza, trabaja, excelente, yo ya tengo cumplido eso, yo sí hago esto. Genial, qué bueno. Si tú no lo estás haciendo, trabaja, esfuérzate. Ahora bien, ¿qué si yo sí soy muy bueno en lo espiritual, en el sentido que estoy creciendo como leyendo mi Biblia, pero no trabajo? Hay un error igualito. No es que tú te la pases leyendo la Biblia todo el día y no trabajes. Dios tampoco es glorificado por eso.
Tú tienes que leer tu Biblia, estudiar y prepararte, pero Dios te da otras responsabilidades. Entonces no es negociar en el sentido de que, yo hago esta, pero no hago esta. No, es darle la prioridad de lo espiritual para todo lo demás. ¿Y por qué hablo de lo espiritual? Porque Pablo nuevamente dice lo siguiente: porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz del día. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para lujurias de la carne. Es decir, ya es hora de despertarse del sueño. Wake up. Despiértate de la pereza espiritual. No simplemente es aquí, pero también Pablo dice en Efesios 5, versículo 14, por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, la conclusión de despertar: tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, nuevamente, la productividad no simplemente se ve en lo productivo que es tu trabajo, pero en tu vida en general se marca por ser productivo en el sentido de crecer en toda área. No simplemente es un asunto físico, es un asunto espiritual que abarca toda área de tu vida. Entonces, ¿eres una persona diligente? ¿Es una persona que no es perezosa? Bueno, para contestar esa pregunta, tú tienes que responderla desde toda la perspectiva de tu ser. No simplemente desde la perspectiva de tu capacidad de despertarte para ir a trabajar. ¿Eres diligente despertándote antes para conocer al Señor? ¿Eres diligente para no negociar los tiempos de la iglesia, de crecer con otros hermanos? Porque eso también tiene que ver con la diligencia espiritual. ¿Eres diligente para trabajar y producir? Genial, gloria a Dios por eso. Pero no creas que eso va a estar frente de lo que Dios demanda de ti, y es que cada vez más tu alma luzca más como Cristo, porque tú vas a rendir cuentas no simplemente por si usaste bien tus días para trabajar, pero si usaste bien tus días para conocer a Cristo. Entonces no hay que reemplazarlos o en el sentido de este y no este, es vivir vidas nuevamente de una perspectiva holística, completa, que involucra toda tu vida. Entonces, para despertar de cualquier pereza, tú necesitas ver a Cristo. Es la única manera. Sea de despertar de la pereza y no trabajar para que tú veas que Dios te ha dado vida y salud para trabajar, o de la pereza de que tú no quieres nada que ver con Dios. Y que más vale el trabajar, las redes sociales y el tiempo con Dios, a solas con Él, orando, teniendo comunión con Él. No tengo tiempo para esto, no me dan ganas. Eso se llama pereza espiritual. Y esa pereza espiritual mata, cansa. Y por más que tú produzcas y trabajes y trabajes y trabajes, tu alma siempre va a estar cansada. Y como yo le digo a las personas, no es que tú necesitas un descanso para dormir más. Es que tú necesitas un descanso espiritual, y el descanso espiritual no se va a dar si nosotros no estamos descansando en la palabra de Dios, deleitándonos en Dios, conociendo cada vez más a Dios. Entonces, Dios quiere que aprovechemos cada día. Y cada día que Dios nos dé es un día el cual vivimos para Él, porque le daremos cuenta a Dios por cada día que pase en nuestra vida. Que Dios nos ayude a despertar mirando a Cristo, para con las fuerzas del Espíritu dejar toda área de pereza en nuestra vida, porque de otra manera no aprovecharemos el tiempo que Dios nos ha dado. Pero gloria a Dios por Cristo, que nos ha dado vida para ser hijos de la luz y no hijos de la noche. Acompáñenme a orar. Padre Dios, te doy tantas gracias por tu palabra. Como hemos estado meditando, Dios, queremos no tener la recompensa de la pereza, que es una vida arruinada. Queremos tener la recompensa de una vida ordenada, y esto es más de ti. Padre, ayúdanos, Dios, a no desperdiciar los días que tú nos has entregado, la vida que tú nos has dado. Padre, haznos personas disciplinadas en toda área de nuestra vida. Pero Padre, que la disciplina sobre cualquier disciplina sea las disciplinas espirituales. Que nunca las negociemos, porque entonces nuestra vida nunca tendrá el descanso que tiene que tener, y este descanso es descanso en ti. Padre, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.